Actualmente yo estoy jubilado. Me pensioné de la Secretaría de Educación Pública. Yo fui director de Educación Pública en el estado de Colima durante el gobierno del general Jesús González Lugo, que fue gobernador de Colima de 1950 a 1956, 57. Y en ese tiempo yo fui director de Educación aquí en Colima, en esa administración gubernamental. Mis inquietudes pedagógicas se habían iniciado en el año de 1935, que fue el año en el que yo empecé a trabajar como maestro de escuela, pero careciendo también de título profesional. Yo no tenía la formación de educador. Había estado yo en la escuela normal, pero no me había titulado como maestro normalista todavía. La cristiana fue en 1935 aproximadamente, cuando yo empezaba a trabajar. Entonces pues, había una gran oposición de la educación de ese tiempo para que los niños fueran a la escuela. La gente de toda la República se oponía, la gente del pueblo se oponía a que los niños fueran educados porque se decía que el gobierno era comunista y que la educación que iban a impartirse en las escuelas era una educación meramente comunista, lo cual no era cierto, desde luego. Era pues una creencia errónea de los grupos contrarios a la educación y enemigos del pueblo. Claro que no podía ser una educación comunista, porque era una educación comunista, ni de chistes se le llamaba así. Era una educación integral, una educación popular al servicio del pueblo. Exacto, eso era todo. En Colima hubo maestros que cayeron prisioneros de los cristeros, entre ellos yo caí preso con los cristeros. Fui cautivo de los cristeros y estuve a punto de ser fusilado, pero yo me decidí un día a liberarme de esa tutela y tuve la valentía de escaparme a los cristeros que me tenían secuestrado allá en el Cerro Grande. Tenían sus reductos en la parte montañosa de este cerro que está aquí enfrente de Colima, que se llama Cerro Grande. Atrás del Cerro Grande está el pueblo de Minatitlán y toda esa zona es montañosa. Y en esa zona operaba este grupo rebelde de cristeros. Los cristeros los reconocíamos como cristeros, ¿verdad? Porque decían decían viva Cristo Rey, y ahí vino el nombre de cristeros. Pero no había realmente una idea de que el grupo de magisterio fuera enemigo del pueblo y que preconizara una educación comunista o socialista, negando los principios fundamentales de la educación y sobre todo de las creencias religiosas. Nunca la educación se opuso a la religión, nunca, ni nunca se preconizó que la educación debía basarse en el ataque a las creencias, nada. Era una creencia errónea de la gente del pueblo, de la gente ignorante del pueblo. Esa era la realidad. En Colima yo tuve varias funciones como maestro. Fui profesor de la Escuela Nacional de Maestros, fui educador de varias generaciones, tanto de Colima como de otros lugares. Fui al mismo tiempo una persona profundamente encariñada con el servicio educativo y sobre todo con el mejoramiento de los maestros. Tan fue así que una ocasión vino a Colima un maestro michoacano llamado Enrique Aguilar González, un hombre de una gran visión educadora. Y este maestro conversó mucho tiempo conmigo sobre lo que yo pensaba para formar y fortalecer la educación de los maestros, de los educadores, porque había en Colima, como en toda la República, había muchos maestros sin título. Eran profesores que habían sido designados temporalmente
con un nombramiento, pero sin tener la preparación suficiente para desempeñar la docencia. Y en esa época llega a Colima don Enrique Aguilar González como maestro, y el que encuentra en mí un punto de apoyo para iniciar la educación del magisterio. Él platicaba, don Enrique Aguilar platicó mucho conmigo sobre qué opinaba yo para la formación del magisterio. Yo le decía a don Enrique Aguilar que hacía falta en Colima la creación de una institución especializada en la formación del magisterio, que el maestro fuera mejor educador de la primaria o mejor educador de la secundaria para los que trabajan en la secundaria. Don Enrique lo vio con mucha simpatía, era un hombre de grandes inquietudes pedagógicas. Vio con mucha simpatía mis inquietudes de que hubiera una institución dedicada exclusivamente a la preparación de maestros. Y fue una de las personas que más entusiasmo tuvo para que se creara una institución dedicada a la formación de maestros. Y pronto llegó la solución. Vino en esa época un gobierno muy adelantado, muy deseoso de mejorar la educación y al magisterio, y fue precisamente en la Secretaría de Educación Pública donde hubo un maestro que era el secretario de Educación, que no solamente era secretario, sino era educador en el fondo, un gran educador, Jaime Torres Bodet. Don Jaime Torres Bodet fue el que le dio el gran perfil de la educación para la formación del magisterio. Don Jaime Torres Bodet entendió muy bien cuál debía ser la política del gobierno, la política educativa del gobierno, y que creó una institución gracias al espíritu creador que tenía don Enrique Aguilar y a las ideas que yo le había metido a don Enrique Aguilar, que las entendió y las comprendió muy bien. Yo dije, mire, maestro Aguilar, en Colima hace falta, y no solamente en Colima, en la República, en el país, una institución dedicada a la formación de profesores, a la titulación de profesores. Eso es muy necesario, sería una actividad muy novedosa en México y fuera de México. Entonces me decía don Enrique Aguilar, bueno, pero ¿cómo la ha concebido usted? Pues debe crearse una institución. Y él lo entendió bien, y entonces se formó un proyecto, un plan para la creación de esa institución. Don Enrique Aguilar entendió el problema, y él fue, con el apoyo de don Jaime Torres Bodet, secretario de Educación, y del presidente, que era don Lázaro Cárdenas, los que crearon el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. El director de ella originalmente fue precisamente don Enrique Aguilar González, fue el director de esta institución a nivel nacional. De esta institución yo fui designado pues una persona con inquietudes relevantes, y fui designado secretario de la institución. Y fue entonces cuando en Colima se creó una institución que se llamó Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Se creó en Colima y después se hizo a nivel nacional, que empezó a inscribir como alumnos de esa institución en toda la República Mexicana todos los maestros que no tenían título, que eran miles de maestros, aproximadamente más de 40,000 profesores no tenían título. Fue una tarea muy importante, muy novedosa, y se inscribieron en todos los estados de la República, se inscribieron alumnos del Instituto Federal, donde se abrieron la inscripción se abrió para todo el magisterio de la República, y todos los profesores se inscribieron en esta institución porque carecían de título profesional. Y hubo esa inquietud de tipo nacional, y se prepararon muchos educadores en ese tiempo y prepararon sus exámenes profesionales y se presentaron, y hubo por primera vez maestros titulados en todos los estados del país. El gobernador del estado, que era el general Jesús González Lugo, me designó rector de la Universidad de Colima.
en el año de 1950. Y empezamos a crear una institución que atrajera a la juventud a las aulas para formarla dentro del magisterio, y se empezó a formar dentro de las aulas de la Universidad de Colima. Se empezaron a formar grupos también para prepararlos como educadores. Se formaron muchos educadores, muy buenos maestros, muy bien dirigidos por los maestros, que eran personas dotadas de una sapiencia extraordinaria, que fueron los grandes educadores de las primeras generaciones de maestros que surgieron en Colima. Al ser yo designado el rector de la Universidad de Colima por el general Jesús González Lugo, pues le dimos cierto auge a las cosas novedosas de la educación en la Universidad de Colima. Por ejemplo, establecimos el bachillerato, no solamente en la Universidad de Colima, sino en otras instituciones del Estado de Colima. Establecimos también la formación de educadores a nivel profesional, y le dimos un sesgo importante a este tipo de educación, forjando educadores que prepararan a la juventud en carreras profesionales que eran necesarias ya en Colima. Y se crea la universidad y se establecen pues algunas carreras profesionales pequeñas porque no había muchos alumnos. Por ejemplo, la de contabilidad o enfermería también, educación también, hubo formación especializada de maestros y varias carreras cortas que fueron muy solicitadas por los alumnos de Colima. Se inició una inquietud general de hacer publicaciones pedagógicas para favor de la educación y para servicio del magisterio colimense. En ese tiempo escribí el primer libro en el periódico El Nacional, que lo publicó el periódico El Nacional, Geografía de Colima, publicado por 3 instituciones, la SEP, el Nacional y los gobiernos de los estados. Se escribieron varios libros, nacidos todos con las inquietudes que nacieron precisamente en Colima, de que cuando en Colima se preparó al magisterio para editar el libro sobre geografía de Colima. Así hicieron otros libros en los demás estados sobre geografía de Guerrero, geografía de Michoacán, etc. Y no solamente la geografía, era historia y geografía. Se abarcaron los dos aspectos, el de la historia y el de la geografía. Historia y geografía de Colima, historia y geografía de Guerrero, historia y geografía de Yucatán. Y se editaron muchos libros en toda la República. Y esa inquietud nació aquí, precisamente nació aquí en Colima, de lo cual nos sentimos satisfechos de haber puesto nuestro grano de arena en una tradición tan necesaria para la educación como fue la redacción de libros de geografía e historia de cada uno de los estados de la República. Me especialicé cada vez más en la historia y publicamos otros libros sobre historia de Colima. Historia de Colima, pero eran publicaciones más completas, más documentadas, y se hicieron las ediciones por el gobierno del estado algunas veces y otras los hizo la Secretaría de Educación Pública y el propio gobierno del estado de Colima. Antes de los años de 1930, por allá, por ese tiempo, hubo un gobierno que no le pareció que hubiera tanta publicación de Colima, y había alteros de publicaciones colimenses en los archivos del gobierno del estado. Y un gobernante, que no recuerdo quién fue, gobernante mandó tirar todos los libros que había, todas las publicaciones que habían hecho de Colima, las mandó a tirar, todas las mandó a tirar en carretones, porque entonces no se usaban los camiones, en carretones tiraban las cosas, las fueron a tirar. Y recuerdo que un doctor que no era de Colima, pero vivió en Colima y se creó en Colima, les dijo a los carretoneros: miren, por favor, ya que van a tirar todos estos archivos, que van a tirarlos, no los tiren allá donde no los observe o los estudie alguien.
tírenlos en el patio, en los corredores de mi casa, ahí vacíenme los carretones y yo voy a encargar de revisar eso para que se aproveche lo que hay sobre la historia de Colima. Eso fue el doctor Miguel Galindo. Y este doctor Miguel Galindo tenía su casa ahí cerca de San Francisco de Almoloyan, que se llama aquí San Francisco de Almoloyan. Hay una escuela ahí que se llama Doctor Miguel Galindo. Y esa escuela está hecha en lo que fue la casa del doctor Miguel Galindo. Ahí fue su casa. Y ahí se hizo esa escuela de difusión Doctor Miguel Galindo. Y en esa casa le tiraron todos los archivos que estaban estorbando en el gobierno, y él pacientemente estuvo seleccionando los documentos y conservándolos precisamente para la historia de Colima. Muchos de esos documentos los tiró una señora que se casó con el doctor Galindo, una señora que no era de Colima. Vino a Colima el doctor Galindo y era soltero, y entonces vino a Colima una señora apellidada Pimienta, María de la Luz Pimienta se llamaba. Y esta señora, María de la Luz Pimienta, cuando se casó con el doctor Galindo, hizo un rejunte de todos los documentos que había escrito el doctor Galindo y los mandó tirar. Los mandó tirar. Tuvimos la desgracia alguna vez, yo tuve la desgracia, yo iba a tomar unos refrescos ahí en un salón que vendía ahí en el Portal Medellín. Había un señor que tenía una refresquería y frutería ahí, vendía refrescos y fruta. Y un día que yo fui ahí, me acuerdo que me dieron dentro de la fruta que nos daba para que disfrutáramos ahí, unas frutas que se cultivaban solamente en Colima. Bueno, pues esas frutas nos las servían ahí en la frutería esa y las tenían en unas canastones y ahí se vendían, ¿verdad? Y libros del doctor Galindo, ahí vimos casi los regalaba el señor, los libros del doctor Galindo. Una forma muy deficiente de apreciar el esfuerzo de un educador como fue el doctor Miguel Galindo, ¿verdad? Se llamaba Miguel, el comerciante ese Miguel, el que vendía las cosas que hacía el doctor Galindo, las vendía ahí en su casa, en su frutería. Tenía ahí los libritos que tenía el doctor Galindo, los vendía. Como le dieran a él, no les interesaba mucho. Realmente ha sido una aportación muy pobre la de los colimenses para los que escribieron mucho tiempo en favor de Colima, cosas interesantes como fue el doctor Miguel Galindo. Sin ser el colimense, era de Tonila, pero se sentía el de Colima, el doctor Miguel Galindo, porque toda su vida de joven la pasó en Colima y toda su vida de profesionista la hizo en Colima y de escritor la hizo en Colima también. Es un hombre muy culto, el doctor Miguel Galindo. Yo tuve la fortuna de recibir clases de él, tanto en la escuela normal como en su propia casa. En su propia casa, porque un día el doctor Galindo me dice, oye Ricardo, a ti te gusta mucho la literatura, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo quieres que platiquemos sobre literatura de Colima? El día que guste, doctor, yo encantado. Dice, Pedro, mira, te voy a regalar unos libritos que tengo yo por ahí, para que los leas, los estudies, y un día vas a platicar conmigo sobre esos documentos. ¿Cómo no? Y me regaló unos libros del doctor Galindo y platicamos muy largo y tendido sobre la historia de Colima. Él era un enamorado de la historia de Colima. Y a mí también me gustaba la dedicación a la historia de Colima. Y a mí me satisfizo mucho la amistad con esta persona tan brillante que era don Miguel Galindo, que quería Colima como un tesoro rico para él, y lo fue efectivamente. Tenía una hermana que se llamaba María Concepción Galindo, también una hermana, y era maestra de la Escuela Normal de Colima, y le decía a todo el mundo Chona Galindo, ¿verdad? María Concepción, le decían Chona Galindo, y ella daba clases muy brillantes como catedrática que fue de la Escuela Normal. Daba clases de física, daba clases de química y fue una de las educadoras
brillantes que tuvo la Escuela Normal de Colima. Doña Chona Galindo, decían todo el mundo, Chona Galindo, María Concepción Galindo, era su nombre. Se hicieron publicaciones interesantes como de historia, como de literatura y como de otras narraciones de Colima. De una de esas narraciones las hizo suyas un educador muy importante, que fue don Gregorio Torres Quintero. Don Gregorio Torres Quintero fue educador de Colima, graduado en Colima, en la Escuela Normal de Colima. Bueno, no en la Escuela Normal, eran cursos de educación normal. Ahí se graduó don Gregorio Torres Quintero y fue un hombre brillante, como ustedes han sabido. Él escribió el famoso libro El método onomatopeico para enseñar a leer y escribir, y fue el método que nos sirvió a los de mexicanos para aprender a leer y escribir, porque ese método lo concibió don Gregorio Torres Quintero en Colima, y fue un método colimense, y fue una labor de un colimense que realmente fomentó mucho la educación y la lectura, la enseñanza, el aprendizaje de la lectura en toda la República. Eso fue una labor muy importante la que realizó este educador, don Gregorio Torres Quintero. Hubo unos educadores muy famosos que escribieron varios libros sobre historia de Colima. Estos educadores pues todavía llevan el nombre de ellos aquí en la calle, la avenida principal que está aquí en Colima, lleva el nombre de uno de ellos, Sevilla del Río. Felipe Sevilla del Río fue uno de los educadores brillantes que escribió varios libros colimenses muy brillantes, y todavía son libros que dan cátedra de sabiduría a sus libros. Eso fue Felipe Sevilla del Río, fue un educador muy brillante, que también pues, se recuerda su nombre con la avenida esa que le pusieron Felipe Sevilla del Río, lleva su nombre. Tengo inquietudes de que escribir parte de la historia de Colima, que no se ha escrito, lo actual, lo moderno, y hay que darlos a conocer.